Bien, la primera diapositiva intenta convencerles de que la cadena de suministro es importante y difícil de gestionar. Claro. Yo a esto le llamo asegurar el puesto de trabajo. Hay muchos casos donde las empresas no funcionan bien debido a que las cadenas de suministro crean demasiado poco inventarios. La pregunta es cómo superar estos problemas y cómo crear la última experiencia para los clientes. Hoy les voy a hablar sobre las 5 tendencias en la gestión de la cadena de suministros y estoy intentando por todas mis fuerzas hablar despacio porque a menudo me embalo, pero hay ahí arriba alguien con una bandera blanca. Si ven a alguien con una banderita diciendo me rindo, es la intérprete que dice no puedo más. Vamos a hablar sobre la globalización. Vamos a hablar sobre un cambio hacia más poder para los clientes en cualquier punto de la cadena de suministros. Claro, vamos a hablar de los cambios en la tecnología de la información y la comunicación, que ya hemos oído hablar en este foro. Hablaremos de la externalización y también de temas de seguridad que ahora han aumentado el nivel de variabilidad en la cadena de suministros. Bien, el primer tema es la globalización. ¿Qué significa la globalización? ¿Y cuál es el impacto de la globalización en la gestión de cadenas de suministros? El primer tema es que compramos y vendemos globalmente. Hay que tener una distribución global, hay que vender a mercados en todo el mundo y también compramos de mercados en todo el mundo. Así pues tenemos líneas de suministro más largas y más complejas, también canales de suministro más largos y complejos y además una competencia global que puede venir de cualquier punto del mundo. El tema del poder de los clientes. Hay cada vez mayores niveles de las expectativas de los servicios. Es decir, que no solo se crean dentro de la propia industria. Les daré un ejemplo personal. Yo vivo en Boston. Y cuando llamo a mi banco, que es el principal banco de Boston, intento averiguar qué pasa con mi cuenta. Generalmente, pues, llamo a la primera persona, el teléfono pasa a otra persona y a otra persona y a otra persona, y después de 5 o 6 llamadas averiguo lo que ha pasado con esa transferencia internacional. Interesantemente, cuando llamo a la pizzería del barrio, simplemente llamo y alguien me responde y me dice: hola, señor Sheffield, ¿quiere usted pepperoni como la última vez? Claro, tienen bases de datos, con lo cual saben exactamente la pizza que pedí la vez anterior. Pero el presidente del banco casualmente vive en el mismo edificio que yo. Y le pregunté: ¿cómo es que el banco, el mayor banco de Boston, no puede hacer lo mismo que la pizzería? ¿Por qué cuando llamo al banco no me responden y siempre tengo que pasar a través de 4 o 5 operadoras antes de averiguar lo que pasa? Y su respuesta fue que ningún banco ofrece el mismo servicio. Y yo dije: bueno, no me importa, mis expectativas están formándose en base a la pizzería del barrio. Si esta pizzería me puede dar un servicio rápido, yo espero que el banco haga lo mismo, ofrezca este buen servicio. Y este es un gran cambio de los últimos 10-15 años, donde las expectativas de los clientes no están ligadas a ciertas industrias. Si tenemos el ordenador de Dell en 24 horas, también queremos
tener un coche en 24 horas. Y también queremos... Lamentablemente hemos perdido el sonido. ¿Qué está pasando?, dice el ponente. Bien. Estoy tan contento de que no estemos en MIT, porque ahí todos creen que la ingeniería debería ser perfecta, sin fallos. Okay. El segundo punto que quisiera comentar, que influye en la cadena de suministros, son la explosión de unidades de mantenimiento de stocks. Hay muchísimas variedades y muchísimas más posibilidades disponibles para los clientes. Por ejemplo, hasta el año pasado, Colgate tenía 37 tipos de pasta de diente. Y de hecho, el coche Mercedes clase S tiene 3,2 mil millones de combinaciones que se puede pedir. Claro, cuanta más combinación, más elementos hay que tener en cuenta y, por tanto, más difícil es tener un inventario, una previsión y gestionar esta cadena de suministros. Los ciclos de vida cortos de los productos. Anteriormente, los productos duraban muchos años y, como sabemos todos, debido al sector de la tecnología, pues los productos duran pocos meses. La esperanza de vida de una impresora ahora es de 4 o 6 meses. La esperanza de vida de un nuevo chip es de un año. Los chips procesadores, los de memoria, duran 4 o 6 meses. Eso significa que casi no hay estabilidad. La gente tiene que gestionar la cadena de suministros de estos productos y siempre tiene que correr arriba y abajo a medida que los productos van acortando su vida. Y también es difícil hacer las previsiones porque no hay historia suficiente en la que basar estas previsiones. Claro, parte de el corolario de la competencia global y el poder de los clientes es que hay poco poder de precios. Antes, pues hablábamos de precios basados en costes y ahora hablamos de precio de mercado y el coste se tiene que adaptar a ese precio de mercado. Y en muchos sectores los precios bajan a menudo y de algún modo hay que reestructurar los costes para responder a estos precios de mercado. También hay una menor fidelidad de los clientes. Antes podíamos contar con que nuestros clientes viniesen a comprar nuestros productos. Debido a, en parte, la explosión de información y comunicación, los clientes saben más, hay nuevos centros de distribución y nuevos canales de distribución que llegan a los clientes y los clientes pueden escoger de una amplia variedad de opciones. Hablamos de la tecnologías de la información y la comunicación. Mencionaremos simplemente, no quiero hablar mucho, todos hemos oído mucho al respecto, los sistemas ERP, APS, CRM. Todos estos sistemas no son perfectos, sigue habiendo muchos problemas de aplicación, compatibilidad, integración, pero llegamos al punto en el que estos sistemas empiezan a estandarizarse. Y claro, ya hemos oído hablar mucho sobre Internet, comercio electrónico, un nuevo canal de la comunicación. Yo creo que el mayor impacto de Internet aún está por llegar. Llegará como empresas ya establecidas trabajando, adaptándose a los clientes, adaptando todos los canales a través de Internet. Internet es una excelente herramienta para hacer esto.
Como ya he dicho, de los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, pues se están reforzando otras tendencias que ya mencionaba, por ejemplo, los ciclos de vida de productos cortos y las altas expectativas de los clientes. Los clientes en China ahora pueden ver en la CNN los mismos anuncios que los clientes de Nueva York y de Los Ángeles, y sus expectativas se basan en los mismos anuncios. Este es un fenómeno que es reciente, de los últimos 10-15 años. Antes las empresas vendían diferentes cosas a diferentes clientes en diferentes puntos del mundo. Michael Jordan es una de las mejores marcas hoy por hoy en el mundo, no solo en Chicago.